por favor, cada uno en su, en su horario. Solo estoy viendo a ver si cada uno en su horario, por favor. No se pueden examinar en horarios cruzados. Por favor, con su cuenta de Gmail personal que tienen, con la que se registraron, por favor, se someten al examen. Solo el día de hoy solamente tuve bueno, ahorita tengo dos solicitudes de acceso a la clase. Y espero yo que no vayan a tener problema para el examen, porque ahorita he tenido dos solicitudes de acceso a la clase, cuando no debió haber solicitudes de acceso, compañeros. Y ahorita ya hace 5 o 10 minutos, acabo de hacer la actualización de las clases, es decir, todos los que están registrados con su correo ya están invitados. Eso implica que en este momento ninguno debe tener problema con la clase. O por lo menos ninguno debería tener problemas con la clase. Debería tener ninguno de problemas con la clase, porque ya a estas alturas, cuando es una semana antes del parcial, ya todo debe estar solventado. Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. Veamos cómo vamos a hacer la evaluación para que vean. Este examen va a costar 25 puntos netos el primer parcial, ¿sí? Y voy a hacer 10 puntos de una comprobación de lectura. ¿Cómo lo voy a hacer? Mire, pues, hago 25 puntos hasta los principios de capital social y los temas que hoy menciono. Y el resto de los temas, yo les voy a hacer una comprobación de lectura para que no se junte mucho texto para el examen del segundo parcial. Y entonces así lo vamos a hacer para ir dosificando el contenido y que efectivamente facilitar un poquito más a ustedes. Es decir, el día de hoy, a principios del capital social, más otro tema o dos temas que tengo pendientes ahí, y ese es el primer parcial. Todo lo que resta de la sociedad anónima lo voy a hacer en una comprobación de lectura de 10 puntos para terminar el libro completo y para facilitarles que ustedes puedan leer paulatinamente. Para que en el segundo parcial lo voy a hacer de forma similar para facilitar un poco la lectura y que no sea extensa. Entonces, esa es la manera más didáctica que encontré para que efectivamente no haya mucha carga para los parciales. Entonces, aclaro, 25 puntos netos en el primer parcial, 10 puntos de comprobación de lectura, que ya les diré cuándo. Ya no se necesita decirles 15 días de anticipación, basta con 8 días de anticipación de los temas que están pendientes para terminar el libro, que es el resto de la sociedad anónima. Entonces, por favor, ahí estamos con ese tema. Entonces, quiero saber, por favor, si hay alguna duda. Realmente el día de hoy vi la cantidad de estudiantes asignados a este salón, y son 210 estudiantes, y apenas tengo 140 en clase. Eso significa que hay muchos estudiantes que ni siquiera se enteran, hay estudiantes que ni siquiera van a saber de qué se va a tratar el examen, estudiantes que no han recibido clase, y ¿sabe qué es lo peor? Que después comienzan los reclamos cuando efectivamente no han estado en clase, no tienen instrucciones, no saben ni cómo es. Entonces, yo se los digo porque efectivamente hay que decirlo, porque después el docente es el responsable, el docente no informó, el docente no contó, el docente es pura lata, pero no es así, compañeros. ¿Cómo es posible que tenga 140 estudiantes y hay 210 asignados? Estudiantes que seguramente no han recibido clase, no oyen instrucciones, no saben cómo se va a evaluar, no saben qué puntos van a entrar, entonces después los reclamos son para el docente. Pero bueno, ¿sabe por qué no lo hacen? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque saben que no necesitan estar en clase, ni siquiera estudiar, porque el examen parcial pueden tener los libros abiertos. Eso es lo que pasa. Sin embargo, los resultados no son totalmente satisfactorios, porque mi examen no es eminentemente memorístico. Tiene muchas preguntas de comprensión, y si ustedes no han estado en clase, no las van a poder responder. Bueno, entonces, la semana pasada nos quedamos háganme el favor de recordarme a dónde llegamos la semana pasada, por favor.
las causas de disolución y cuáles son el orden de los pagos en la disolución, si no estoy mal. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Si no estoy mal, no llegamos a ese punto, Link. Licenciado, yo estoy revisando mis apuntes y yo tengo acá órganos de la sociedad mercantil. Exacto. Elementos y órganos de la sociedad mercantil. Bueno. Ya sé dónde me quedé. Ahí sí. Solo es un temita más que falta. Entonces, yo lo que les dije, todo esto, compañeros, vuelvo a repetir. Oiga bien, pues. Y esto lo dije desde el primer día de clase. Todas las páginas del libro entran en el examen. Yo explico lo más sobresaliente, lo más complicado, y el resto le corresponde leerlo a usted porque no necesita ninguna explicación. No es posible, es materialmente imposible que pueda desarrollar página por página en estas clases. No es posible. Es inhumano, además. Entonces, resulta que por eso es que nosotros damos los temas más generales, los temas que pueden ser complicados de comprender, y el resto, que no tiene complicación, eso lo tienen que leer ustedes, porque el examen, oiga lo que les dije, entra la Constitución, el Código de Comercio y las páginas, todas hasta los principios de la capital social, del capital de la sociedad. No puede ser que lo digo ¿por qué? Porque en algún momento, por ejemplo, puede venir alguna pregunta y me va a decir, licenciado, eso no lo dio en clase usted. No, es que yo no dije que iba a preguntar solo lo que di en clase. Por eso es que desde el primer día dije de qué parte a qué parte. ¿Ya? Por ejemplo, la parte histórica, eso les voy a preguntar, vienen preguntas en el examen, pero eso no lo di, eso lo tienen que leer ustedes. La parte histórica no necesariamente amerita explicarlo. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto, porque si no después van a haber problemas. Inclusive van a haber problemas igual, pero yo por eso lo explico desde el primer día de clases. Y si no estuvieron, no estuvieron. Entonces, las sociedades mercantiles se constituyen, pero también las sociedades mercantiles pueden unirse, fusionarse, transformarse o liquidarse. Es decir, una sociedad mercantil, un comerciante social puede desaparecer. ¿Cómo puede desaparecer? Puede desaparecer porque se perdió más del 60% del capital, porque ya solo quedó un solo socio, y la única sociedad que puede tener un solo socio es la sociedad de emprendimiento, y de ahí ninguna otra sociedad más. Entonces, la única sociedad que no está constituida en escritura pública es la sociedad de emprendimiento. Vea que la sociedad de emprendimiento es la excepción a todas las sociedades. Y hoy vamos a ver brevemente las 5 sociedades. Brevemente porque eso es de simple lectura, no necesita mayor explicación. Entonces, vemos cómo si una sociedad se pierde más del 60% de capital, se retiran todos los socios y solo queda en uno, entra en quiebra la sociedad, entonces se disuelve. Y para disolverse, se hace un procedimiento que corresponde hacerlo a un notario para inscribir la liquidación y lógicamente nombran ¿cómo se llama? Un liquidador para que efectivamente finiquite, termine todo lo pendiente de la sociedad. Y en su libro dice que efectivamente una de las acciones que tiene que ser a realizar el liquidador, eso está en su libro, tiene que realizar el liquidador primero, es realizar todos los gastos de liquidación, lo que implica su salario, por ejemplo, y lo que implica liquidar, pagar al notario para que haga la escritura de liquidación y le escriba en el registro mercantil, pagar las deudas de la sociedad, lo que deba, si todavía queda dinero, devolver el aporte a los socios o en lo que queda, y por último, si hay ganancias, repartir las utilidades. Eso es lo que le corresponde al liquidador. Cuando una sociedad, por las causas establecidas en la ley, ya no tiene razón de existir. Eso está textualmente en su libro, compañeros, y está en el Código de Comercio. O sea que esto no tiene ningún problema de comprensión, como por ejemplo podría tener la personalidad jurídica o la capacidad jurídica. Esto no tiene ningún problema de interpretación, ningún problema para comprender el tema.
Ahora, tenemos que analizar las sociedades en las cuales la clasificación legal de las sociedades. La clasificación legal de las sociedades, permítame un momentito. Luego su texto tiene, por ejemplo, la clasificación legal de las sociedades. Y entonces tenemos la sociedad colectiva, la comandita simple, en comandita por acciones, responsabilidad limitada, sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento, que es la última que ingresó hace 2 o 3 años. Entonces, esas 5 sociedades van a ingresar a la evaluación. ¿Pero qué tiene de trascendente estas sociedades? Nada. Todas las sociedades tienen 3 órganos: órgano de administración, órgano de fiscalización y órgano de sombría, órgano de soberanía o decisión. Por eso es que ya vimos los órganos. Todas las sociedades tienen los 3 mismos órganos. Así que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad y otra? Eso es lo que tenemos que hacer. Y sabernos la clasificación legal. Esto es lo que yo les estoy diciendo porque esto les toca ir a leerlo a ustedes. ¿Ya? Yo voy a dar las generalidades de las sociedades, que no son complicadas. Es más, las sociedades están desarrolladas en 3 o 4 páginas. No van a creer ustedes que es una gran explicación que tiene el libro. No, es una explicación bastante corta de una sociedad. Tendrá 3, 4, 5 páginas y mucho. En cambio, la sociedad anónima sí tiene un gran desarrollo de las páginas. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima es como el modelo de sociedad. Es el modelo de comerciante social. Es la más usada, es la sociedad mercantil. Actualmente la que más se usa. Hay cientos de inscripciones y ha llegado hasta miles de inscripciones de sociedades anónimas en un año en el registro mercantil. El registro mercantil es un tema que va a entrar en su parcial. Oiga bien, es un tema que va a entrar en su parcial, pero que no es complicado. ¿Qué es el registro mercantil? Es la institución que registra la inscripción de los comerciantes sociales, de sus auxiliares y todas sus incidencias. Ese es el registro mercantil, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que efectivamente todos los comerciantes sociales o todas las sociedades se inscriben en el registro mercantil como se inscriben las propiedades en el registro de la propiedad, como se inscriben los nacimientos en el registro civil. Las comerciantes sociales se inscriben en el registro mercantil. Ahí se inscriben las actas de las asambleas, porque en las asambleas hay que levantar un acta que se inscribe. Ahí se inscriben los administradores, los representantes legales. Todo eso se inscribe en el registro mercantil. ¿Y para qué se inscribe en el registro mercantil? Precisamente para que las personas sepan, conozcan que hay una comerciante social inscrito. Ese registro es público, es decir, yo puedo ir a preguntar, mire, aquí está inscrita la sociedad, los 3 patitos sociedad anónima, y ellos buscan y le dicen, sí, efectivamente está inscrita, o le dicen, no, aquí no hay ninguna sociedad con ese nombre. Entonces, eso es un registro público, porque todos tenemos acceso a él, a saber qué sociedad está inscrita. Entonces nos damos cuenta que ese es el registro mercantil. Todas las 5 o 6 sociedades se inscriben en el registro mercantil. Como las personas nos inscribimos en el registro civil, nuestro nacimiento se inscribe en el registro civil, las comerciantes sociales se inscriben en el registro mercantil. La primera sociedad que tenemos es la sociedad colectiva. Yo voy a dar generalidades de la sociedad colectiva, pero ustedes se van a dar cuenta que si ven su libro, no tiene mayor cantidad de explicación tampoco. La sociedad colectiva, como primer lugar, tenemos que partir de algo. La sociedad colectiva tiene 3 órganos. De soberanía y decisión, administración, y tiene un órgano de fiscalización. Todas tienen lo mismo. Pero ya sabemos en qué consiste cada uno de ellos, que lo vimos la semana pasada. Entonces, eso solo se aplica a las sociedades. Entonces, ya no tengo que volver a explicar el órgano de soberanía, es el que toma las decisiones, no, ya lo sabemos. Entonces, la sociedad tiene 3 órganos, como todas, ¿sí?
esta sociedad tiene la característica de que la responsabilidad de los socios es ilimitada. ¿Qué significa que sea ilimitada? La otra vez lo expliqué. En la responsabilidad limitada, como la sociedad anónima, el socio no perjudica ni afecta su patrimonio. Si la sociedad incurre en deudas, se paga con el patrimonio de la sociedad, con el capital de la sociedad. Y mis bienes como socio no están afectados. Pero en la colectiva, los bienes, las responsabilidades, las deudas de la sociedad o del comerciante social, si no alcanza para pagar con el capital social, los socios responden con sus bienes. Por eso la sociedad colectiva no es usada, o muy poca vez usada. ¿Por qué? Porque si yo voy a establecer un negocio, una empresa mercantil, si voy a inscribir a un comerciante social, mi objetivo es ganar y lucrar. Pero si lógicamente pongo en riesgo mi patrimonio, mejor no soy comerciante. Entonces, la sociedad colectiva tiene esa particularidad. Los socios responden con sus bienes. Y entonces, por eso, la mayoría no opta por esta forma de sociedad. Su nombre se identifica con razón social, no denominación. La sociedad anónima es la que tiene denominación y la sociedad de responsabilidad limitada. Todas las demás sociedades tienen razón social. ¿Qué es la razón social? El nombre, ¿ya? Solo que aquí se llama razón social. En la sociedad colectiva, en la encomendita simple y en la comandita por acciones, tienen razón social, es decir, el nombre. En las otras tienen denominación social, que es lo mismo decir el nombre. Eso es lo que tenemos que saber, lo que tenemos que entender, ¿ya? Aquí en la sociedad colectiva hay una excepción. Para todas las asambleas de las sociedades se debe realizar una convocatoria, es decir, un llamado, un llamamiento que sale en el registro, en un periódico, principalmente, en donde dice el órgano de administración de la sociedad fulanita de tal convoca a sus socios a una asamblea el día 8 de febrero de 2022 a las 10 de la mañana en tal lugar. Esa es la convocatoria. Llama a los socios. En la colectiva es la única sociedad en la que la asamblea general no tiene convocatoria. Entonces veamos la particularidad. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Esas diferencias que tiene con otras sociedades. En la encomendita simple, por ejemplo, también tiene razón social. Es una responsabilidad subsidiaria, que quiere decir similar a que cuando ya no alcanza el capital para pagar las deudas del comerciante social, se puede ver afectado el patrimonio del socio. Pero aquí hay dos tipos de socios, en la encomendita simple y en la encomendita por acciones. El socio que se llama comanditado y el socio que se llama comanditario. Eso está en su libro. El socio comanditado es el que administra la sociedad y tiene responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa? Que responde con sus bienes. Y el socio comanditario tiene responsabilidad limitada, no responde con sus bienes. Entonces vea también la complicación de la encomendita simple. Cuando digo responde con sus bienes, ¿qué es lo que quiero decir? Por si no se ha entendido. La sociedad necesita capitalizarse. Todos los socios aportaron dinero. Con el dinero ya se compraron todas las mercancías o bienes para a lo que nos vamos a dedicar a vender. Y ya no tenemos capital para comprar más. ¿Qué hacemos? Hacemos un préstamo a un banco, la sociedad presta, no los socios, la sociedad, y les presta 500,000 quetzales. Esos 500,000 quetzales tienen que salir del movimiento
gasto comercial de la sociedad. De ahí tiene que salir el pago de las cuotas para pagar los 500,000. ¿Sí? Cuando la responsabilidad es limitada, significa que el dinero y la deuda se va a pagar solo con el giro comercial de la sociedad. Licenciado, y si ya no alcanza para pagar, habrá mecanismos para cobrar. Pero no me meto a ello porque es muy extenso todo esto, porque no es el objetivo. Entonces, si la sociedad debe pagar con su giro comercial, pero si yo tengo que responder con mis bienes, si ya no tiene la sociedad, eso se llama responsabilidad ilimitada, porque yo voy a pagar con mi salario, con mis ahorros, con mi casa, con mi carro, una deuda de un comerciante social. ¿Sí? En la sociedad en comandita simple están los dos tipos de socios. El que responde con su patrimonio por las deudas de la sociedad y el que no responde con su patrimonio por las deudas de la sociedad. El que responde con su patrimonio se llama socio comanditado. El que no responde, socio comanditario. Eso está en su libro. Yo solo estoy haciendo el esquema general para que cuando usted vaya, usted lo comprenda. ¿Sí? Ambos se identifican con razón social. Sí, dígame, Susana. Gracias, Lick. Disculpe, ¿y esos socios quién decide quién es quién? Digamos, quién es comanditado y comanditario o en la asamblea lo decide. No, eso se decide cuando usted, imagínense, usted y yo vamos a crear una sociedad en comandita simple. Y usted me dice, bueno, creámosla para igual, o sea, siempre los comerciantes sociales son para vender, siempre, para circular mercancías y bienes. Para eso, ya sean servicios, ya sean bienes de consumo, bienes fungibles, no fungibles, bienes, o sea, eso es. Cuando nosotros nos constituimos, viene usted y dice, mira, pero fíjate que yo sí te debo de una vez. Yo solo con lo que aporto y yo no quiero que comprometas mi patrimonio. Y yo le digo, sí, pero mira, no vamos a dejar endeudada a la sociedad y va a quebrar. Y entonces usted me dice, bueno, entonces si vos querés, responde con tus bienes, pero yo con los míos no. Ok, entonces, yo igualmente, mi nombre está de por medio y si es necesario, yo pongo mis bienes para pagar las deudas. Y usted me dice, pues sí, está bien. Sí, pero ¿y si mañana te arrepentís? No, porque lo vamos a dejar en la escritura constitutiva en donde se establece la sociedad. Ahí va a quedar fijo que Samadhi Azucena es un socio comanditario y que Eric Patzán es un socio comanditado, porque yo voy a aportar mis bienes también si fuera necesario. ¿Me dio a entender? Sí, muy claro, gracias. Ok, entonces vemos entonces, ahí es donde eso los deciden los socios. Pero resulta que por eso es que estas sociedades, de verdad, no tienen mucho desarrollo en el texto y no les explico a mayor, porque la verdad que estas sociedades, por las mismas características, no se usan. Lo que se usa es la sociedad anónima. ¿Quién se va a meter a un negocio para comprometer su patrimonio, su salario, sus ahorros, su casa, su carro, su moto? ¿Quién? Ninguno. Entonces mejor utilizan una sociedad en donde mi patrimonio esté protegido. Y la mejor sociedad para eso es la sociedad anónima. Por eso es que la sociedad anónima es la de mejor uso, es la que más utilizable, es la más práctica y la de menos riesgo para el socio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y está también la encomandita por acciones. La encomandita por acciones es una sociedad en donde también tiene acciones como la sociedad anónima, solo que igualmente hay un socio comanditado y un socio comanditario.
se identifica con razón social, y hay una cosa que se llama, por ejemplo, que el capital debe estar íntegramente pagado. En cambio, en la sociedad anónima, esa es otra ventaja. No necesariamente tiene que estar pagado el salario, el capital inicial, que ya lo vamos a ver. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener claro. La sociedad responsable limitada es una sociedad que muy particular porque tiene razón o denominación social y aquí hay aportaciones en esta responsabilidad limitada, hay aportaciones. También hay una junta general. Fíjese que el órgano, que le quede bien claro, el órgano de decisión se llama Junta General en estas sociedades que he mencionado. Y se llama Asamblea General en la sociedad anónima. Si usted se da cuenta, razón o denominación social es lo mismo, es el nombre, pero el legislador, el que creó el Código de Comercio, decidió que el nombre de la sociedad, por ejemplo, colectiva, es razón social, se va a llamar. Y que el nombre de la sociedad anónima se va a llamar denominación social. Pero es lo mismo. Es el nombre de la sociedad. Pero el legislador quiso hacer diferencias. Y entonces nosotros tenemos que atender las diferencias. Yo le puedo preguntar en el examen, ¿cómo se llama el órgano de decisión de una sociedad de responsabilidad limitada? Usted me tiene que decir Junta General. ¿Cómo se llama el órgano de decisión de una sociedad anónima? Asamblea General. Lo mismo, solo que el legislador le dio distintos nombres. Que lo hace un poquito, no complicado, sino que hace que nosotros estemos más atentos cuando leamos las preguntas para el examen. Entonces, por favor, yo por eso establezco las diferencias de las sociedades, para que cuando ustedes vayan a leerlas, que no es complicado, entonces ustedes la puedan comprender. ¿Estamos bien en ello? Sí, gracias. Ok. Entonces vamos a seguir. Estos son los permítanme solo un momentito, estoy viendo aquí nada más esto. Bueno, entonces tenemos ahí otra de las cuestiones que tenemos es la sociedad de emprendimiento realmente es una sociedad, digamos que nueva. Digamos que nueva. Es nueva porque realmente esta sociedad rompe con todo el esquema que ya traíamos aprendido de hace muchos años de una sociedad. Teníamos aprendido. Bueno, el objeto de la sociedad es incentivar y fortalecer el emprendimiento. Es decir, que las personas tengan sus propios negocios. Eso es lo que buscan. Pero, bueno, busca que las personas aumenten su productividad, que haya mayor competitividad y en teoría que mejore el desarrollo social y económico de la población y de las personas en general. ¿Sí? Pretende fortalecer la industria, promover el desarrollo
promover el desarrollo en las comunidades y en las regiones, porque todas las personas prácticamente tienen la posibilidad de fundar o establecer una sociedad de emprendimiento. ¿Sí? El emprendimiento lo que busca realmente es innovar procesos, es innovar productos, es generar competitividad. Como por ejemplo, el emprendedor debe ser innovador. Y una de las innovaciones, por ejemplo, y de verdad que yo he visto, que por ejemplo dice jalea de aguacate, por ejemplo. Eso nunca se había visto. En otros países no, pero en Guatemala sí. Por ejemplo, para comenzar, el aguacate es una fruta, no es una verdura, ¿sí? Entonces, dice jalea de aguacate. Para nosotros es raro porque decimos jalea de aguacate. ¿Cómo va a ser jalea de aguacate? Sí, porque para nosotros lo consideramos una verdura, pero el aguacate realmente es una fruta. O, por ejemplo, jaleas que nunca hemos visto, ¿ya? O mayonesa con chile chipotle que no lo hemos visto o no lo habíamos visto. Entonces, eso es el emprendimiento, es generar innovación en los productos. Pero para ponerlos en el mercado hay que impulsar la microempresa, por ejemplo. Y entonces para eso se crea la sociedad de emprendimiento. Y entonces, como es una sociedad de emprendimiento, no tiene que ser muy simple, muy rápida, muy sencilla. Y entonces esta sociedad rompe el esquema porque, uno, para la sociedad, para todas las sociedades, debe amar, fíjese bien, las 5 sociedades que yo dije, si se queda con un socio, ese es causal de liquidación. Pero la sociedad de emprendimiento se puede fundar con un solo socio. Es decir, yo solito puedo fundar mi sociedad. Yo solo. ¿Se cuenta? Y entonces pregunto, ¿realmente es una sociedad? Cuando la sociedad busca asociación. Pero si yo solito puedo crear mi sociedad, ¿será una sociedad? En lenguaje estricto no, pero jurídicamente sí. La sociedad implica 2 socios o más. Si no, no hay sociedad. No hay asociación. Ni modo que yo me voy a asociar conmigo mismo. ¿Sí? Pero legalmente sí se puede. Entonces, la sociedad de emprendimiento puede tener un solo socio. No se debe constituir en escritura pública, pero todas las anteriores sí. ¿Por qué? Porque eso hace que sea menos costo para la creación de una sociedad. Porque si se hace en escritura pública, usted tiene que contratar a un abogado. En cambio, como aquí no hay escritura pública, no necesita usted de abogado. Aquí va a recibir aportaciones, ¿sí? En la sociedad de emprendimiento, tiene que tener, por ejemplo, tiene una denominación social agregado las letras SE. Se inscribe a través de un expediente y muchas veces se hace un expediente, no es escritura social, sino que es un documento llamado contrato social. Y ese contrato social se puede firmar electrónicamente porque ya hay un formato en la página del registro mercantil. Entonces usted no necesita ni siquiera contratar a un abogado, porque usted lo puede hacer electrónicamente. Como es solito usted, esta sociedad tiene accionistas, ¿ya? También tiene órgano supremo como las sociedades, cualquier otra sociedad.
y está integrada por todos los accionistas. Pero si soy solito yo soy el socio y yo soy el órgano supremo, yo soy el órgano de decisión. Dice que se deben llevar dice que las decisiones se toman por mayoría de votos, pero si soy solito, solo yo voto. O sea, dése cuenta cómo es esta sociedad que a veces podría ser un poco risible, pero esto lo establece la ley. Y si solo hay un socio, la ley dice, yo voy a ser el órgano de decisión, el órgano de administración, y yo tendré la representación y yo seré el administrador. Eso es lo que dice la ley. Y entonces se da cuenta usted que tiene una gran especialidad este tipo de sociedad de emprendimiento. Entonces, esta sociedad es muy particular porque principalmente tiene esa característica de no ser un contrato social, no escritura pública, solo se inscribe un socio, usted al mismo tiempo de socio, usted puede ser, por ejemplo, el órgano de administración, el órgano de fiscalización. Entonces, es un poco, digamos que, complicado el hecho de, no complicado, sino que sui generis le llamo yo. Es una sociedad especial, con regulación especial, y que se sale del esquema de lo que nosotros concebimos como una sociedad o un comerciante social. Tiene un solo socio. Esto está en su código, esto está. Posiblemente, digo yo, posiblemente, su texto que usted tiene salió antes de la sociedad de emprendimiento. Pero entonces, para eso tiene usted su código de comercio, para que usted pueda estudiar la sociedad de emprendimiento de su código de comercio. Porque ese sí no va a estar en el libro. Pero usted sabe, no estoy compartiendo pantalla, pero usted sabe que efectivamente está regulado, lo tiene que leer, lo tiene que estudiar y no es complicado. Ya las generalidades se las estoy dando yo. Eso es lo que busca y eso es lo que persigue la sociedad de emprendimiento. Es decir, impulsar al emprendedor, aquel que quiere innovar, aquel que quiere crear su empresa o su microempresa, aquel que quiere desarrollarse económica y socialmente. Imagínense, de verdad, esto es común. Yo recuerdo que en la carrera de administración siempre hay una área, no me recuerdo, creo que es mercadotecnia, en donde siempre tratan de impulsar la innovación. Aquí en la Universidad de San Carlos, y entonces se crean nuevos productos raros, extraños, que eso puede dar origen a una sociedad de emprendimiento. ¿Ya? Por ejemplo, viene usted y quiere crear, como ya le dije, una jalea de aguacate, usted la envasa, usted compra los envases para sellarlos y usted lo va a vender, pero usted quiere una sociedad o quiere sociedad, usted puede crear su sociedad de emprendimiento que va a distribuir jalea de aguacate en Guatemala. Y si la verdad no la hemos probado y nos gusta, pues definitivamente va a ser un hit y en serio, usted va a ser una emprendedora o emprendedor exitoso. Entonces, eso es lo que busca el emprendimiento, que las personas, sí, Brian Castillo. Sí, buenos días. Una pregunta, por lo que le logro entender, es que la sociedad de emprendimiento se puede dar solo cuando son productos nuevos en el mercado. La sociedad de emprendimiento, fíjese que lo que tiene también el emprendimiento es que la misma ley define lo que se debe entender por emprendimiento, y una de las definiciones de emprendimiento es la innovación. Y le voy a decir, para los efectos de la presente ley, le voy a leer la partecita de la ley.
Emprendimiento es la manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, aprovechando las oportunidades presentes en el entorno para satisfacer las necesidades de ingresos personales a través de la innovación de procesos y productos que generen competitividad. Eso es el emprendimiento. Entonces, la sociedad de emprendimiento debe ser, el objeto debe ser innovador para poder inscribir la sociedad. Si no, tampoco se la van a inscribir. Si viene usted y dice, fíjese que yo voy a fundar una sociedad de emprendimiento, pero voy a vender tortillas. Sí, pero, y entonces no es sociedad de emprendimiento, porque la sociedad de emprendimiento pretende innovar. ¿Y sus tortillas? ¿Qué tienen sus tortillas? Ah, no, es que fíjese que mis tortillas para comenzar van a ser de distintos colores, ¿sí? Y algunas tortillas van a tener hojas de chipilín, otras tortillas van a tener frijol, otras. Ah, eso es innovar. Entonces sí se va a inscribir sociedad de emprendimiento. Pero vender tortillas es lo que vende todo el mundo. Ah, fíjese que voy a una sociedad de emprendimiento, pero voy a vender jalea de fresa. Perdone, pero jalea de fresa hay de todas las marcas y tamaños. Ahí no hay innovación. La sociedad de emprendimiento tiene por objetivo la innovación de productos y procesos. Eso es lo que tiene. Inclusive hay cursos de innovación, de emprendimiento. Porque lo contrario no. Y es que eso es, la verdad, compañeros, eso es el emprendimiento. Los mejores comerciantes y que han vendido y que venden es lo que innovan. Mire, por ejemplo, hay poquísimos lugares en donde venden tortillas negras. Y todo el mundo donde venden tortillas negras compran. Sin embargo, en un restaurante X, no me recuerdo cuál, yo vi tortillas de distintos colores. Una roja, una anaranjada y una verde en un plato. Entonces, eso es innovación. Yo no sé si de verdad tenía algún ingrediente o tenía color vegetal, que es lo que le echan a los pasteles para que de esos colores los turrones. No sé. Pero eran tortillas de colores. Entonces, eso es innovar. Porque eso va a pedir la apertura de mejorar la competitividad. Pero usted me va a decir que va a fundar una sociedad de emprendimiento porque va a vender jalea de fresa. Compañeros, jalea de fresa hay de todos los tamaños, los colores y las marcas. ¿Dónde hay innovación ahí? Nada. No hay. Ya se les empezó a antojar la comida, ya no vamos a hablar de comida. Pero dése cuenta, eso es para eso está creada la sociedad de emprendimiento. Para eso está creada. Gracias, Lick. Mire, voy a vender helados de cerveza, ¿aceptarían esto como sociedad? No lo creo. Porque resulta que si usted va a vender helados de cerveza, lo primero que le van a comprar son los niños. Entonces, solo desde ahí ya se descarta. ¿Ok? Entonces, veamos entonces, eso es innovar. Entonces, esa es la característica, pero luego se rompe con todos los esquemas de una sociedad. ¿Pero por qué? Porque quieren facilitar. Aquel que me crea una sociedad, una jalea de aguacate, por ejemplo, que aprende a sellar, porque hay que aprender a sellar esos vasos. ¿Has visto esos frascos que cuando uno los abre, suelta un aire y el tapón destapa y hace una presión? ¡Puc! Usted puede aprender a hacer eso. ¿Sí? Eso es muy fácil y muy sencillo de hacerlo. Entonces usted ya sella su producto y usted la puede distribuir y puede crear una sociedad de emprendimiento, jalea de aguacate, por ejemplo. Eso sí, no lo habíamos visto. Eso es innovar. Y si a la gente le llega a gustar, júrelo que ya la hizo usted. Va a ser una gran empresaria, va a ser un gran empresario. Eso es la innovación. Esa es la sociedad de emprendimiento. Para que lo veamos. ¿Estamos bien? Porque para eso se creó. Para eso se creó. Entonces, en el emprendimiento y la innovación tiene mucho que ver la creatividad. Por eso es que hay que desarrollar creatividad. Y el problema es que
Créanlo, esto es real. Las escuelas, cuando digo escuela estoy incluyendo público-privado. La institución se llama escuela. Las escuelas. Alejandra Pereira, ¿usted quiere hablar? Alejandra Pereira, ¿usted quiere hablar? O sea, ni siquiera está presente. Alejandra Pereira, ¿usted quiere hablar? A mí esto realmente yo le digo, a mí me da pena. Me da pena porque todo esto es objeto de examen. Y le hablo a Alejandra y no me contesta. Eso significa que ahí dejó el celular, la tablet, la computadora, no sé qué, y ella ni está recibiendo clase. Pero como puede tener el libro abierto. Me da mucha pena porque, ok, ¿se le activó su micro o el niño lo hizo? Está bien, pero ella ¿dónde está? Si ella es la que debe estar recibiendo clase. A eso me refiero. No a si intencional o accidental conectó el micrófono. Es que ella debe estar ahí. Entonces resulta que, ¿cuándo vio la señal de emprendimiento? Nunca la vio. Y cuando yo le pregunte, y cuando haya preguntas en el examen, ¿qué va a pasar? Después van a decir, el IC no explicó bien, el IC no explicó eso no lo vi, el IC pregunta lo que no da, o sea, cosas como esas que los alumnos suelen decir. Ah, bueno, el niño está recibiendo clase, quizá después le cuente. Eso tiene razón, se me vio ocurrir. Sigamos entonces. Veamos entonces cómo veamos cómo entonces seguimos. Y decía, la innovación necesita creatividad y la escuela mata la creatividad en los niños. La escuela ha matado nuestra creatividad. En serio. Imagínense, esto es real, es que esto es en nuestra educación tercermundista, subdesarrollada, es así. Un niño corre, juega, ¿sí? Juega con los animalitos, con las hormiguitas, juega con las piedras de distintos tamaños, estimula su motricidad, salta, brinca, se sube a la cama, baja, tiene un carrito, tiene una muñeca, camina con el triciclo, etcétera, etcétera. Es un niño. Investiga, pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El niño es curioso por naturaleza, ¿sí? Y luego usted ahora a los 3, 4 años ya ingresa a la escuela a sentarse detrás de una banca, posiblemente de una colchoneta para dormir porque tiene periodo de sueño, y resulta que toda la libertad que tenía es coartada. La libertad y la creatividad se coartan en la escuela. Y ese proceso lo hemos pasado todos. Nos han matado la creatividad, porque somos una educación subdesarrollada tercermundista. Somos una educación subdesarrollada como la mayoría de procesos en Guatemala y en los países subdesarrollados. Eso es generalizado. Y entonces ahorita nosotros innovar cuesta. ¿Sí? Cuesta innovar, porque para la innovación necesita como primera herramienta la creatividad, y la creatividad no la han matado. La creatividad no la matan con hacer planas. La creatividad no la matan con que tenemos que estar sentados en el escritorio oyendo al docente, al maestro. Aquí no importa, este es otro nivel. Pero en aquel momento en donde resulta que hay que desarrollar la inteligencia, la capacidad y las habilidades, lejos de desarrollar, las matan, las aniquilan. ¿Sí? Entonces, somos productos de un sistema educativo colapsado, subdesarrollado. Habrá quienes que efectivamente, pues,
socialmente tuvo las condiciones para no destruir totalmente la creatividad y son creativos aún. Por eso es que, si usted se da cuenta, creativos en publicidad en Guatemala son muy limitados. Yo veo algunos anuncios publicitarios que no sé si me debe dar pena, vergüenza o no sé qué. Pero si vemos otros anuncios publicitarios de otras partes del mundo, son geniales, espectaculares. Ah, no, licenciado, porque es que usted, lo que pasa es de que usted ve con buenos ojos todo lo externo. No es eso. Ponga usted un anuncio publicitario de una empresa renombrada a la par de un anuncio guatemalteco. Y usted se va a dar cuenta de las diferencias. Son nuestros creativos guatemaltecos, porque son productos de una sociedad. Habrán algunos sobresalientes, sí los hay. Pero ¿qué pasa con los sobresalientes? Se van de Guatemala, se los llevan a otros países. Esas empresas, esas industrias que necesitan esa creatividad. Porque nosotros aquí no podemos absorber ese nivel de creatividad. ¿Por qué? Porque empieza la educación matando la creatividad, continúa la secundaria y termina la universidad, en donde no les importa recibir clases, sino que resulta que lo que les importa es que pasen el examen para ver las preguntas en el libro. Imagínese usted. Imagínese el nivel de desarrollo intelectual, académico de Guatemala en términos generales. No estoy hablando de San Carlos, estoy hablando de términos generales de Guatemala. ¿Ya? Que incluye todas las universidades también. No creo que solo es en San Carlos. Hay unas más marcadas que otras, eso sí. ¿Pero por qué? Porque el interés del estudiante no es aprender. El interés del estudiante es que digan, él está en la universidad. El interés del estudiante no es lucir ni ganar con el aprendizaje. Es que digan que tiene un título colgado en la pared, aunque no sepa nada. ¿Sí? Porque es parte de la cultura. ¿Qué pretendo yo? Romper con ese esquema. ¿Lo puedo hacer? Muy difícil. ¿Sabe por qué? No tengo control, no los veo. Yo les puedo lanzar una palabra de reflexión, quizás 5 lo reflexionen y los otros dirán, no, si así están las condiciones, hay que aprovecharlas. Eso dirán algunos, ¿sí? Pero de verdad, tener el título colgado en la pared no le da conocimiento, no le da ética, no le da capacidad, no le da habilidad, porque ese título fue ganado con los exámenes a libro abierto sin aprender nada. Y cuando cuelga el título en la pared, se va a dar cuenta usted que cuando lo llamen a su primer trabajo, usted no va a poder hacer una partida. Usted no va a poder saber cómo se hace un plan de auditoría. Usted no va a saber cómo se hace un informe de auditoría. Entonces, ese es el problema. Pero bueno, estamos en la innovación. Las 5 sociedades y la 6ª con la sociedad de emprendimiento. Ahora, ¿qué pasa con el texto? Que desarrolla en gran magnitud la sociedad anónima por ser una sociedad, ¿sí?, en donde la responsabilidad del socio es limitada, no afecta a mi patrimonio. Aquí tenemos que ver 2 tipos de sociedades. Hay unas sociedades irregulares y unas sociedades de hecho. Eso viene en el examen y está en su libro. Las sociedades irregulares son aquellas que tienen un fin ilícito o ilegal, por eso se llama irregular, o aquellas que no han cumplido todos los requisitos pero están funcionando. Aquí han habido sociedades irregulares. Sociedades que han sido creadas para estafar. Hubo una vez una sociedad que se llamaba Autocasa, que era una financiera, que lo que hizo fue estafar a muchos guatemaltecos y se fue de Guatemala. Lean ustedes Autocasa en Google y ustedes van a ver de qué estoy hablando. ¿Sí?
Entonces, las sociedades de hecho son aquellas que ni tienen escritura constitutiva, sino que funcionan como sociedad sin serlo, y eso hay muchas. Tengan cuidado con eso. Entonces, tenemos las sociedades irregulares que efectivamente están constituidas, pero su fin es ilícito. O bien no han cumplido con todos los requisitos para constituir una sociedad. Y las sociedades de hecho, que son aquellas que no tienen escritura constitutiva, no tienen nada de sociedad, no tienen ningún requisito legal y funcionan como sociedad. Esas se llaman sociedades de hecho. ¿Dónde se inscriben, como yo le dije? En el registro mercantil. Y en el registro mercantil, por aquí lo tengo, es una institución, solo voy a verlo acá. Eso está en su libro, compañeros. En el registro mercantil, solo lo voy a buscar. El registro mercantil es una institución que lo que hace es realizar la inscripción de los comerciantes sociales y todos sus auxiliares para darles publicidad. ¿Qué significa darles publicidad? Que usted puede acceder a esa información. Y por eso, uno de los principios del registro mercantil es la publicidad, que significa que toda persona tiene el derecho de acceder a la información que está en los registros para informarse de una sociedad. Quiero saber si esta sociedad que me va a vender la materia prima para mi negocio existe. Voy al registro mercantil y pregunto, ¿está inscrita esta sociedad? ¿Cuál es su objeto social? Entonces tengo la certeza que esa sociedad no es irregular o no es de hecho. ¿De acuerdo? Para eso está el registro mercantil, para inscribir y darle publicidad. Y existe el primer principio de publicidad formal. Existe el principio de publicidad material. ¿Qué significa eso? Que los documentos que se inscriben, que son las sociedades, la escritura constitutiva, las actas de asambleas generales se inscriben, ¿sí? Esos surten efectos a partir de estar inscritos en el registro. Esto se llama publicidad formal del registro mercantil. Eso está en su libro, compañeros. Solo lo estoy explicando. Existe el principio de legalidad. ¿Qué significa? Que cuando el registro recibe un documento, que ahorita les va a hacer efecto lo de la inscripción de la sociedad de emprendimiento, cuando el registro recibe un documento para inscribirlo, verifica y constata que se haya cumplido con la ley. Es decir, verifica se haya cumplido con la legalidad. Si usted inscribe una sociedad de emprendimiento y en el objeto dice vender tortillas, automáticamente no lo van a inscribir porque el registro le va a decir esta no es una actividad de innovación, porque está calificando la ley. Eso es el principio de publicidad. Califica los requisitos legales en los documentos que se presentan para inscribir. El principio también existe, el principio que de tracto sucesivo. ¿Qué significa eso? Que las inscripciones se realizan en el orden en que están presentados. Por ejemplo, imagínese usted, que ahorita usted con lo que dijo el IC se le alumbró la idea y dice, si es cierto, yo puedo vender tortillas con chipilín, ya con las hojitas en la masa, puedo vender tortillas con epazote, puedo vender tortillas ya con chile chipotle, por ejemplo. Tiene razón el IC, ¿sí? Pero no, como yo lo estoy diciendo aquí, también esa misma idea tuvieron 2 o 3. Y ustedes dicen 2 o 3 separados, sabiéndose que cada uno puede constituir una sociedad en necesidad de socios, y yo digo, en 8 días voy a presentar la inscripción
de una sociedad de emprendimiento vendiendo tortillas de colores. Pero ¿qué pasa? Lo presenta Luis, lo presenta David y lo presenta Mildred. 3. El principio de tracto sucesivo significa que se le va a dar prioridad al primero que lo presentó. El primero que lo presentó, ese se inscribe. Los otros 2 no se van a inscribir. Porque no puede existir una sociedad que tenga el mismo giro social que otra. Entonces, los 3 escrituras, y los 3 le pusieron el mismo nombre, por ejemplo, para ejemplificar el principio de tracto sucesivo. Se le da el orden se atiende el orden de presentación. Y de ahí viene un principio que dice, el primero en registro es el primero en derecho. El primero que se registra tiene el derecho. El segundo y el tercero, ya no. Compañeros, son las 9 de la mañana, voy a dar 10 minutos y cuando regreso con la sociedad anónima ya de lleno para llegar hasta donde va a llegar el primer parcial, pero vamos a continuar, porque todo eso viene en la comprobación de lectura, por favor. Entonces, 10 minutos y regresamos. Gracias, Lic.
No. Bien, compañeros, estoy de vuelta para ver la sociedad, para empezar con la sociedad anónima. Vamos a empezar con la sociedad anónima. La sociedad anónima sí es una de las sociedades que está mejor desarrollada o más desarrollada, no solamente en este libro, en todos los libros del derecho mercantil, ustedes van a ver la sociedad anónima más desarrollada que cualquier otro. Y Guatemala no es la excepción. Entonces, vamos a ver que la sociedad anónima, vamos a ver el concepto primero. Esto está en su libro, cuando algo no está en el libro, yo lo digo. Digo esto si no está en el libro. Ahorita voy a proyectar, compartir pantalla. Bueno, la sociedad anónima, en principio, es la sociedad que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Esto es la sociedad anónima. Y esto que ustedes ven aquí, eso es una es una acción. Esta es la acción. Una acción es un documento, es un título, ¿ya? Y aquí establece de quién es el monto, la cantidad, cuántas tiene usted, la fecha, y atrás de la acción generalmente vienen los derechos y las obligaciones que genera
la sociedad. Generalmente, cuando doy mi clase presencial, yo traslado acciones entre la clase para que los puedan ver, tocar y ver cómo es una acción. Más o menos es así, ¿sí? Y tiene todos los datos de quién es el socio, cuál es la sociedad, tiene los datos de cuánto es el monto de la acción. Esto es la sociedad anónima. Ahora, una de las características que tiene la sociedad anónima es que tiene como característica que es capitalista. ¿Qué significa que sea capitalista? Porque lo más importante es el capital. Y el capital social está integrado por la suma del valor nominal de las acciones en que aquel está dividido. ¿Qué significa eso? Voy a regresar para explicar el capital social. Voy a regresar aquí, miren, porque esto me sirve mucho. Esta figurita. No puedo aquí. Bueno, esta figurita, ¿sí? Esta figurita, ¿sí? Cada uno aporta una parte de dinero. Lo digo así para comprensión. Aporta 500, 500, 500, 500. La totalidad de los aportes hace el capital social. Este es el capital social. La suma de los aportes de cada uno, la suma de los aportes de cada uno de los socios. Eso es lo que hace el capital social. Entonces, la totalidad de cada aporte, ¿sí?, hace lo que se le llama esto capital social. Esta figura me sirve para ejemplificar muchos elementos de la sociedad, porque es la aportación del socio, ¿sí? Es lo que aporta el socio a la sociedad. En este caso es dinero. El conjunto de ese dinero es lo que se llama capital social, que es lo que nosotros tenemos acá. Está integrado por la suma del valor nominal de las acciones en que aquel está dividido. Entonces, el capital social, ¿cómo se integra? Por los aportes. Yo doy 500, yo 1000, doy 5000, yo 30,000. Todo eso sumado, capital social. Ahora, este capital social, ¿sí?, está representado en acciones, que son estos que estamos aquí. Las acciones representan parte del capital. El capital es todo, ¿sí? Digamos que sean 200,000 de capital social. 200,000 de capital social. Entonces, yo voy a crear 200 acciones de 1000 quetzales cada una. Las acciones tienen que ser del mismo valor. Entonces, 200 acciones de 1000 quetzales cada una, ¿sí? Entonces, yo divido, hagamos el ejemplo así breve, divido el capital en 200 partes. Y cada parte es una acción. Es para que lo vean así mismo. Y cada parte es una acción. 200 acciones de 1000 cada una. Total, 200,000. Entonces, yo como socio aporté 50,000. Entonces, yo tengo 50 acciones de 1000. Esas son mi aporte. Yo tengo, a mí me van a dar 50 papelitos porque aquí va a decir valor de la acción 1000. Eso lo tiene impreso la acción. La acción de la acción 1000. Entonces, yo, como di 50,000, yo doy mis 50,000 y a mí me van a dar 50 papeles de estos. Y cada acción tiene un valor de 1000. Si yo di 25,000, voy a tener 25 acciones. Pero fíjese que yo entré al negocio, pero di 5,000. Entonces usted tiene 5 acciones. Y entonces se dice que quien tiene la mayor cantidad de acciones es el socio mayoritario. ¿Por qué? Porque es el que aportó más, tiene más acciones.
¿Y qué derechos da la acción? Me voy a adelantar un poquito, pero esto lo voy a ver detenidamente después. ¿Qué derecho da la acción? A un voto por acción. Entonces, si yo tengo 50 acciones, yo tengo derecho a emitir 50 votos. El que tiene 5 acciones solo emite 5 votos. El que tiene 20 acciones solo emite 20 acciones. Y entonces, por eso se dice que el accionista mayoritario es el que tiene el control de la sociedad. ¿Por qué? Imagínese usted que tenemos, usted 3 somos de una sociedad y resulta que estamos vendiendo zapatos para hombres, ¿sí? Nos va bien y entonces yo propongo y digo, mire, nosotros hemos vendido solamente zapatos para hombre, pero ¿qué les parece si vendemos zapatos para mujer y también zapatos para niño? Viene el otro socio y dice, fíjate vos que esa idea así no me parece, porque fíjate que para vender zapatos para mujer, nosotros tenemos que contratar otra persona que atienda ahora a las mujeres, y ya no solo los hombres, porque no se va a sentir bien una mujer siendo atendida por un hombre, entonces mejor que la atienda una mujer. Entonces eso implica más gasto. Y además para niños vamos a tener que poner aquí unos asientos más pequeños, unos muñequitos para que atraiga a los niños y eso implica más gasto. Yo considero que no. Otros vienen y dicen, no, fíjate que no es mala idea. Viene el socio y dice, bueno, sometámoslo a votación. ¿Quién va a ganar? Obviamente el socio mayoritario, él tiene 50 votos. Y él dice, yo emito 50 votos a que no. El socio de 20 dice, yo emito 20 socios a que sí. Y el otro que tiene 5 dice, yo también emito 5 votos a que sí. 25 contra 50. ¿Quién gana? Es de 50. Por lo tanto, no se venden zapatos de mujer ni de niño. Así funciona el accionista mayoritario. Por eso es que buscan tener más acciones, porque entonces son ellos los que van en algún momento a administrar la sociedad. Esa es la sociedad. Entonces, es el capital que está integrado por acciones. Expliqué esto para que vean ustedes por qué dice está integrado por la suma de las acciones. Ese es el capital social. El cúmulo de los aportes se llama capital social. Ahí dice la suma. ¿Hay alguien que levantó la mano o hizo es que oigo un sonido pero no puedo ver, compañero? Sí, licenciado, yo. Dígame. Buenos días. Una preguntita. O bueno, por lógica, las ganancias serían divididas conforme a las acciones que tiene cada socio. Exacto. Exacto. Por lo tanto, ¿quién va a tener mayor utilidad? Se llama utilidades. ¿Quién va a tener mayor utilidades? El socio mayoritario, porque es proporcional. Entonces viene y dice, tuvimos una ganancia de 1 millón. Dividámoslo en las 200 acciones que tenemos. Divida usted 200 acciones dentro de 1 millón, dentro de 200 acciones le va a tocar no sé cuánto, pero la verdad que para números no sirvo y por eso no soy auditor. Okay. Entonces, 1 millón dividido 200 me da 20,000, por ejemplo. 20,000, pero él tiene 50 acciones de 20. Hagamos 50 por 20,000. Entonces le van a tocar más o menos como unos 100,000 quetzales. Mientras que a nosotros le van a tocar 20,000, otros 10,000. Así funciona. ¿Ok? Esto es ejemplo, porque la verdad no puedo hacer esa sumatoria así mentalmente. Tendría que tener una computadora, una calculadora, papel y lápiz y todo, porque yo no soy de ninguna habilidad para los números. ¿Ok? Ustedes ahorita dividieron 1 millón dentro de 200 y han de tener el número, pero yo de verdad no tengo esa habilidad. Entonces, porque el contador público y el auditor se manejan números, se manejan estados financieros y tienen mucha voz, llevan ustedes matemática 1, 2, 3, 4 y todas las fórmulas y toda cosa. En el derecho no se lleva ninguna matemática, entonces usted me lleva una ventaja terrible en esto. Entonces, por eso le digo, usted ya lo pudo haber hecho con datos exactos, pero yo no. Entonces, esto es un ejemplo de que así se reparten las utilidades. Ahora, ¿qué principios rigen este capital? Este capital, este cúmulo de aportes, este cúmulo de acciones, tiene el principio, eso está en su libro, por favor. Perdón, ahorita a las características del capital. 1, está integrado por acciones. 2, o 3, no importa. Perdón, me voy a corregir. Características de la sociedad anónima, porque estoy viendo la sociedad.
Y una de las características es que tiene capital social. Otra de las características es que tiene denominación. Otra de las características es que su capital está dividido en acciones, que ya lo vimos. Otra característica es que la responsabilidad de los socios es únicamente por lo que aporta, que es la característica suprema de esta sociedad. No comprometo mi patrimonio, solo con lo que yo aporté, no doy más. Esas son las características. Ahora, la sociedad anónima realmente tiene mucha importancia porque es la forma más común de constituir a un comerciante social. Es la forma más común de constituir a una sociedad, porque la sociedad anónima se presta no solo para cuestiones legales, sino muchas veces para evadir responsabilidades y principalmente en materia laboral. Porque mire pues lo que hace el patrón. El patrono viene, me voy a colocar aquí, el patrono viene y tiene una sociedad en donde el trabajador presta sus servicios, ¿sí? Donde los trabajadores prestan sus servicios, una sociedad. Y esto les va a ser familiarizar a ustedes. Ahí está. Pero este mismo patrono crea otra sociedad anónima para que emita cheques, ¿sí? Para únicamente pagar a estos trabajadores. Y imagínese usted, esta sociedad en donde prestan servicios se llama 1, 2, 3 Sociedad Anónima. 1, 2, 3 SA. ¿Sí? Usted ahí va y ahí presta sus servicios usted. Y el cheque es la sociedad ABC, Sociedad Anónima. ¿Sí? Con el que le pagan a ellos. Una sociedad distinta a esta. ¿Qué es lo que están buscando? Evadir responsabilidades en el momento de una demanda. Y todavía tienen otra tercera sociedad que se va a llamar XYZ. Y esta sociedad lo único que hace es que contrata, solo contrata a estos trabajadores. ¿Sí? Entonces se da cuenta, una sociedad diferente contrata, una sociedad diferente paga y en una sociedad diferente prestan servicios. Para eso se presta la sociedad anónima. Esto es lo más común que ocurre. Y por eso usted recibe un cheque a nombre de una persona que no conoce y lo contrató un tercero. Y luego el problema es, fíjese licenciado, que me demandaron, perdón, que me despidieron y no me pagaron mi tiempo. Se llama indemnización, nosotros le llamamos tiempo, se llama indemnización. No me indemnizaron y no me pagaron mis prestaciones que me debían. Y la pregunta es, ¿y a quién demando? Si usted prestó en un lugar, le pagaba a otra persona y lo contrató un tercero. Eso, compañeros, de verdad, usted lo que tiene que hacer es contratar al abogado. El abogado sabrá qué hacer. Nosotros sabemos cómo demandar esta situación. Pero de que le vaya a usted a cobrar su indemnización porque el patrono es de buena gente, hay muy pocos. La mayoría lo despiden a usted sin pagar indemnización, porque saben que muchos de los trabajadores no van a demandar por miedo a no conseguir trabajo, por miedo a que den malas referencias y entonces dejan abandonados sus derechos. Dejan abandonado todos los años que trabajaron en una empresa, ahí dejaron su vida, ahí se enfermaron de estrés y ustedes todavía les regalan la indemnización. Y ellos lo saben. Muy pocas, pese a que hay muchas demandas, muy pocos trabajadores demandan realmente cuando despiden injustificadamente, por miedo. Y esto es una realidad. Pero el compañero tiene el derecho, usted trabajó 3, 5 años, 7 años en una empresa, ¿sí? En una entidad, en una sociedad, entonces usted tiene derecho a que le paguen su indemnización.
Y fíjese, licenciado, que durante los 5 años nunca me dieron vacaciones. Tiene derecho a que le paguen 5 años de vacaciones no gozadas. Y fíjese que el bono 14 solo me daba la mitad. Tiene el derecho de demandar el ajuste del bono 14. Y fíjese, Lee, que a mí no me pagaban el salario mínimo. Fíjese que me pagaban un poquito menos. Tiene derecho de ajustar el salario mínimo por todo el trabajo, los años que trabajó. Y no me daban bonificación e incentivo. Tiene el derecho de reclamar la bonificación e incentivo por todos los años que trabajó. ¿Sí? Pero como no se atreve, por miedo, pierde todo eso. Entonces, para eso es una de las funciones de la sociedad anónima en materia laboral. Y así podemos crear varios ejemplos de la sociedad anónima. Por eso es importante, porque realmente la sociedad anónima es la que hace circular, hace ágil el comercio, hace circular los bienes y servicios, hace que lleguen a más lugares la sociedad anónima, y es la sociedad de preferencia que constituyen las personas que van a constituir una sociedad o que quieren crear una sociedad. Hay una forma en que funciona la sociedad. Esto está en su libro. Hay 3 maneras de funcionamiento de una sociedad anónima: el sistema liberal, el sistema de autorización y control permanente y el sistema de normatividad imperativa. Eso está en su libro, ¿sí? Para que el sistema de funcionamiento va a depender de cuánto interviene los organismos del Estado para que funcione una sociedad. En Guatemala sabemos que la sociedad tiene que estar inscrita en el registro mercantil, contratar a un notario para inscribir la escritura constitutiva. Es decir, la sociedad, el Estado interviene en la fundación de una sociedad. En otra forma de funcionamiento, digamos, el Estado, a través de sus instituciones, no interviene. En el caso nuestro, se inscribe, se registra y se lleva a través del Estado. Entonces, existe el sistema liberal, en el cual la sociedad se integra a través de un contrato, como el nosotros, y se inscribe en el registro mercantil, como el de nosotros. Ese es un sistema de funcionamiento liberal. Nuestro sistema de funcionamiento es un funcionamiento liberal, en donde se celebra un contrato y se debe inscribir en el registro mercantil. Ahora, para constituir la sociedad, se da por constitución sucesiva o por constitución simultánea. Guatemala tiene la constitución simultánea, en donde se debe contratar a un notario, elabora la escritura constitutiva, saca una copia de la escritura constitutiva, que es la que se inscribe en el registro mercantil, y a través de, una vez la escritura constitutiva cumpla con la ley, acuérdense, porque el registro califica los documentos por el principio de legalidad, que esté cumpliendo con la ley, entonces lo inscribe en el registro mercantil. Es una constitución simultánea, así se llama, la constitución por la cual surge la sociedad, y esa es la que se lleva en Guatemala. Entonces, este es por la forma, esto está en su libro, compañeros, no estoy desarrollando más. Y luego aparece el domicilio de la sociedad anónima, que ya lo vimos. Ahora ya vimos el domicilio, ¿se recuerda? Cuando vimos domicilio, residencia, cuando vimos las características de una sociedad, aquí se van a dar, ya no hay necesidad de explicarlas, cuando surge el domicilio. Luego vemos el capital social, que es lo que estábamos viendo aquí, y ahora sí vimos los principios que rigen el capital, que es hasta donde va a llegar nuestro parcial. Por supuesto, yo continúo, ¿sí? Pero hasta aquí llega. Llega el principio, el registro mercantil, las sociedades irregulares y las sociedades de hecho, que son las que vienen en el examen parcial. Todo lo demás lo voy a trasladar para una comprobación de lectura de 10 puntos, lo que resta de la sociedad anónima. Hasta aquí llega el primer parcial, cuando yo explique estos 3 principios. Estos sí entran en el examen. ¿Estamos claros? Quiero que quedemos claros con eso.
Todo lo demás del libro Sí. que voy a seguir explicando ya es para la comprobación de lectura de 10 puntos que ya les diré cuál. Que es una comprobación de 10 puntos, 10 preguntitas fáciles, sencillas, rápidas para acumular suma. Entonces, uno de los principios que rigen el capital, ¿qué es el capital? La suma de los aportes, la suma del valor de las acciones, es el capital. Este capital tiene principios. Uno de los principios es el de determinación. ¿Qué quiere decir el principio de determinación? Que cuando constituimos la sociedad tiene que estar específico, concreto, en números, determinado el capital con el que vamos a iniciar. 100,000, 200,000, 300,000, 10 millones, 20 millones. Tiene que estar expreso. Por eso se llama el principio de determinación. Debe establecerse el principio con el cual se funda o se origina la sociedad. Por eso se llama principio de determinación. ¿En dónde se consigna? En la escritura constitutiva. Ahí dice, constituimos una sociedad con un capital social de 3 millones. Esa es la determinación. El principio de unidad, ¿qué significa? Que el capital es uno. Aunque esté dividido en acciones, el capital es uno. Por eso se llama el principio de unidad. El capital es uno y está representado en acciones. El principio de estabilidad. ¿Qué significa el principio de estabilidad? Que como lo dije en la determinación, en la escritura pública, vea bien, que pueden ser 20, 30 hojas, en la escritura pública, aquí, en una parte, dice capital social, y aquí van a decir 100,000 quetzales de capital social. En la escritura constitutiva, compañeros, en la escritura constitutiva, aquí va a decir 100,000. ¿Sí? Se llama de estabilidad porque este capital que está en la escritura constitutiva no se puede modificar a menos que modifique yo la escritura constitutiva. Y para modificarla hay que seguir un procedimiento como que fuera de constituir una sociedad. Por eso se llama de estabilidad, porque no se puede modificar fácilmente. El capital se mantiene estable. Distinto es el patrimonio. El patrimonio es lo que surge del capital social. El patrimonio son todos los bienes que generó este capital más las ganancias o utilidades que generan las actividades de la sociedad. El patrimonio sí se altera, sí cambia. El capital social no. Es el que está en escritura constitutiva y tenemos que hacer un procedimiento para modificar el capital social. No puede ser libremente alterado y cambiado. Por eso se llama estabilidad. ¿Por qué? Porque si muevo el capital, tengo que mover las acciones. Y no se les olvide. En cambio, el patrimonio no. El patrimonio está integrado por todos los bienes, por la papelería, por el mobiliario, por la mercancía que venden. Esto integra el patrimonio. El patrimonio, entonces, es distinto. El patrimonio puede aumentar todos los días. El capital se mantiene estable. El patrimonio, con este dinero, generé utilidades y con esa utilidad compré más mercadería. Eso ingresa al inventario y ese inventario es el patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio está modificándose continuamente. El capital se mantiene estable. ¿Me doy a entender? Sí, Lic. Sí, gracias. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Para que no se me confundan, por favor. ¿Sí?
Licenciado, en este caso, cuando habla de la estabilidad, cuando va a cambiar el capital va a ser cuando se hagan nuevas aportaciones. Ahí sí va a haber un cambio, ¿verdad? No sé si es así. Sí, sí, pero para eso tiene que ser un procedimiento como que fuera a constituir una sociedad nueva. Es bien complicado, precisamente por el principio de estabilidad. Lo que buscan es mantener estable el capital y no se pierda el capital. Por eso es que se busca el principio de estabilidad. El desembolso mínimo. ¿Qué significa desembolso mínimo? Que se necesita un mínimo para que funcione la sociedad anónima. Hace unos 5 años, más o menos, el capital mínimo de la sociedad era de 5,000 quetzales. Si en su libro aparece 5,000, usted lo tiene que modificar, porque no son 5,000. Eso fue hace 5 años, más o menos. Se modifica el Código de Comercio y ahora el capital mínimo es de 200 quetzales. Es el mínimo. Es decir, usted puede constituir una sociedad con 200 quetzales. Antes tenía que tener 5,000. Hoy con 200 quetzales puede constituir una sociedad. Dese cuenta porque es fácil hacer esto. Una para contratar, una para pagar y una para trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para constituir una sociedad usted necesita 200 quetzales mínimo. Antes eran 5,000, era un poquito más complicado. Ahora son 200. Es el mínimo para empezar a que una sociedad funcione. Por supuesto, cuando estoy hablando de funcionamiento, estoy diciendo que ya esté inscrita en el registro mercantil, porque es ahí donde adquiere personalidad y capacidad jurídica. Estoy siendo claro. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que también hay otro de la efectividad o realidad. ¿Qué significa efectividad o realidad? Significa que el capital debe estar efectivamente pagado. Debe estar depositado el capital completo. Los 200, el capital social debe estar pagado íntegramente. ¿Sí? Formas de capital. Esto ya va para su comprobación de lectura. ¿Sí? Las formas de capital es autorizado, suscrito y pagado. Aquí me voy a detener un poquito, por favor, porque aquí es la acción. Esto ya vamos más para la acción. Formas del capital. Hay un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Yo espero poderlo explicar lo mejor posible aquí porque puede ser que cueste un poquito. Puede ser. Existe el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Capital pagado es cuando vine yo y digo, yo voy a aportar 20,000 y aquí están mis 20,000 y me dan 20 acciones. Capital pagado. Mi capital que yo ofrecí, mi aporte de capital son 200,000. Aquí están los 200,000 y me dan mis 200 acciones. Aquí están mis 20,000 y me dan mis 20 acciones. ¿Sí? Se llama capital pagado. Todo mi capital, lo que yo aporté, está pagado. Y entonces el suscrito, mire pues, voy a tratar de explicarlo. Es así. Yo vengo y digo, fíjense socios, que yo voy a aportar 200,000. Ah, muy bien. ¿Sí? 200,000. Pero fíjense que yo ahorita tengo 150,000. ¿Sí? ¿Sí? Pero a finales de febrero, mi hermana me debe 50,000. ¿Ya? Y me los va a pagar a final de febrero. Ahorita yo les doy 150,000. ¿Sí? Y me comprometo a finales de febrero a dar los otros 50,000 para que sumen ¿cuánto? 200.
este capital que está aquí de 50,000, eso es lo que se llama capital suscrito. ¿Qué quiere decir? Es una parte del capital que yo me comprometí, que ahorita no lo tengo, pero estoy comprometido a que lo voy a entregar. ¿Qué significa eso? Es una forma que yo, por 150,000, ¿cuántas acciones me van a dar? 150. ¿Sí? Y digo, suscribo 50. Es decir, aparto 50. Porque yo les voy a dar 50,000 a final de febrero. Y entonces apártenme 50 acciones. Este capital que comprometí a darlo, eso se llama capital suscrito. ¿Cuál es lo que yo pagué? 150,000 y ahorita me dieron 150 acciones. Pero suscribo 50,000. Me comprometo a dar 50,000. ¿Para qué? Para que me den otras 50 acciones. Para un total de 200. Eso es el capital suscrito. Es decir, me comprometo a 20,000 y solo tengo 15 y debo 5. Esos 5 que debo se llama suscrito, pero yo me comprometí a darlo. Es una obligación que yo tengo. Y entonces la sociedad reserva 50 acciones para cuando yo pague el capital suscrito. ¿Me doy a entender? Sí, Lic, gracias. ¿Sí? ¿De verdad me doy a entender? Sí, 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 licenciado. licenciado. Sí, licenciado, está claro. Gracias. Perfecto. Ahora vamos con el capital autorizado. Esto es la explicación para que cuando usted lo lea y lea su código de comercio, usted tenga claridad, compañero. ¿Sí? ¿Cuál es el capital autorizado? Ahora, regreso aquí mismo. La estabilidad. ¿Se recuerdan? Este capital no se puede modificar. ¿Sí? El capital es el monto de las acciones que se van a dar. Y entonces vengo y digo, como no puedo modificar este capital fácilmente por el principio de estabilidad, y es hasta este monto que emito acciones, más de esto no se puede emitir. Esta sociedad tiene 100,000 quetzales, es decir, solo puede emitir 100 acciones de 1,000. Licenciado, perdone, pero ¿pueden ser acciones de 500? Sí. ¿Pueden ser acciones de 1 quetzal? Sí. ¿Y pueden hacer acciones de 20,000, 30,000? Eso lo deciden los socios. Están en libertad. Aquí porque el ejemplo decidimos que era acciones de 1,000. Por eso es que sigo con 1,000. Pero pueden ser 500, puede ser una acción de 100 quetzales, puede ser, no importa. Lo único que, recuérdese que usted aporta, en este caso, imagínese usted, en este caso usted aportó 200,000 y es de a quetzal la acción, le tienen que dar 200,000 acciones. Entonces usted, para darle 200,000 acciones, va a tener que llevar un pick-up porque le van a dar 200,000 hojas. ¿Ya me debo entender? Entonces, todas las acciones son del mismo valor. Entonces, de 1,000 son solo 200 acciones. También es bastante papel. Entonces, como yo sé que este capital no lo puedo modificar, y yo digo, como solo puedo emitir 100,000, solo puedo emitir 100 acciones por los 100,000, vengo y pienso, pero ¿qué pasa si yo necesito capitalizarme? Yo puedo vender las acciones para que vengan más socios. Sí, pues. Pero si ya tengo 100,000 y ya di las 100 acciones, ya no puedo por estabilidad. Entonces la ley me da esta salida con el capital autorizado. En la escritura constitutiva escribo cuántas acciones, cuánto aporte tenemos ahorita. Fíjese, que ahorita solo tenemos un aporte de 200,000, ¿sí?
Y tenemos que dar 200 acciones. Ok. Entonces, yo voy a escribir en esta escritura que mi capital es de 500,000. Es mi capital autorizado. ¿Eso qué significa? Que ahorita solo voy a emitir 200,000 en acciones, pero autoricé 500, porque si llego a necesitar, emito más acciones. Por ejemplo, me quiero capitalizar, no quiero préstamos. Entonces vengo e invito a otras personas. Y yo le digo, mira, fíjate que yo necesito capitalizarme y vos no te querés hacer socio. Él dice, pues sí vos, pero yo solo tengo 20,000 para darte. Ok, pero me sirven. Entonces, dan los 20,000 y yo doy 20 acciones más. Entonces ya van 220,000, porque son más 20,000 más. ¿Sí? Y viene otro y dice, no vos, yo te doy 100,000 y emito 100 acciones más. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque está dentro del rango del capital autorizado. ¿Bien? Es la suma máxima que la sociedad puede emitir acciones. De una vez dejo apartado por si necesito agenciarme de acciones. Llamo a otras personas para que me aporten capital y tengo un margen de negociación. ¿Por qué? Porque la estabilidad no me permite modificar a mi sabor y antojo el capital. Esto se mantiene incólume, sin movimiento, por el principio de estabilidad. Y a mí me urge el dinero ya, y si tengo que modificar el capital, tengo que hacer un gran procedimiento. Entonces, esto es el capital autorizado. El límite máximo, aunque hoy solo emití 200,000 en acciones, pero mi máximo autorizado es de 500, por si en el futuro llego a necesitar. Todo esto, queda escrito en la escritura constitutiva. ¿Cuál es el capital autorizado? ¿Cuánto es el suscrito? ¿Y cuánto es el pagado? Esto es las formas de capital de una sociedad. ¿Ve cómo la sociedad sí desarrolla todo esto? Por eso es que la sociedad anónima tiene mayor regulación, porque es las sociedades más usadas. ¿Vamos ahí? Su libro tiene hasta un ejemplito con números y todo. Ustedes lo pueden ver. ¿Estamos bien? ¿Hay alguien ahí? Sí, licenciado. Estamos bien, gracias. ¿Se está comprendiendo? Sí, licenciado, bien. Está comprendido. Gracias. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito a la acción, a esto. Cuando digo la acción es el título de crédito, compañeros, es un título de crédito, ¿ok? No es que nos vayamos a mover, ¿sí? Vamos a entrar a analizar este título de crédito. Y para analizar este título de crédito, primero vamos a saber que generalmente es un título de crédito impreso en una hoja de papel bond y generalmente en papel moneda o en papel seguridad. En un papel que tiene como pelitos, no sé si ustedes los han visto. Ese se llama papel seguridad. Generalmente está impreso en papel seguridad. Es una hoja de tamaño carta, en un papel bonito, con impresos bonito, porque la acción, compañeros, es dinero en efectivo. Eso es la acción. La acción está, si usted tiene 200 acciones, usted tiene 200,000 en la mano, es dinero en efectivo la acción. Sin esa acción, usted no puede hacer nada. ¿Y qué pasa si se me pierde? La tiene que reponer judicialmente. Y mire pues, y cuando voy a una asamblea, a mí me han dicho que yo tengo que llevar las acciones. Sí. Yo no puedo decir, mire, yo soy accionista. No. Cuando usted va a una asamblea general, debe llevar físicamente, si usted tiene 200 acciones, debe llevar las 200 acciones en la mano. Si no, usted no puede participar en la asamblea y tampoco puede votar. Pero ya saben que yo soy el socio. Sí, tienen que llevarlas. Esa es una de las condiciones.
Y si se me perdieron, usted no participa hasta que las tenga, a las que las haya repuesto. La acción es, ahorita voy a la acción, representa una parte alícuota igual del capital social. Mire, ¿se recuerda? Aquel círculo que estaba integrado, hoy está desintegrado en acciones. ¿Sí? Estas son las acciones. ¿Sí? Si las juntamos todas, ¿qué nos va a dar? El capital social. Por eso, cada acción representa una parte alícuota, es una parte igual, del capital social. Esa es una acción. Es un título de crédito, la acción. Representa una parte del capital. Aquí está bien claro, ¿sí? Si juntamos esto, ¿qué nos da? El capital social. Y lo separamos, cada partecita es una parte del capital social. ¿Me doy a entender? Sí, licenciado. Ok, vamos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la sociedad anónima está muy desarrollada. Muy desarrollada. Entonces, por eso es que estoy dando estas partes. Esto ya va para su comprobación de lectura. Entonces viene una parte del capital social. La naturaleza jurídica de la acción. ¿Qué es una realmente? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Ah, bueno. Solo voy a ver si me voy a, tal vez me voy, solo quiero ver en dónde estoy, si no me estoy adelantando. Lo que pasa es que yo tengo hoy un orden. Ahorita permita, solo para corregir. Sí, me voy a ir ahí. Bueno, ahí me voy a ir y luego regreso un poco. ¿Qué es la acción? La naturaleza jurídica de la acción. ¿Qué es una acción? En primer lugar, es un bien mueble. Oiga bien, es un bien mueble. Cuando decimos bienes muebles, no estoy diciendo artículos hechos de madera. No estoy diciendo sillas y mesas. No. Mueble en derecho no es sillas y mesas. O no es una cuestión de madera. No. Mueble son aquellos bienes que por su naturaleza se pueden trasladar de un lugar a otro sin